Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para mí. No sé ustedes a qué hora verán esta clase. Eh, pero bueno, la idea de la clase grabada de hoy es trabajar, como hemos comentado, las malas costumbres, hacer una clase un poco más corta, también porque voy a estar hablando sola y no tenemos el feedback de la charla. Pero bueno, es una buena alternativa para poder no perder temas y poder, poder ¿no? Terminar esta triple clase que estuvimos teniendo de este doble Viñas, ¿no? Que apareció primero en la unidad 3 y ahora va a volver a aparecer en la unidad 5 que van a empezar la otra semana después de Borges con las miradas sobre el peronismo, ¿no? Entonces vamos a hacer como una especie de transición de este contraste que habíamos ya comentado y habíamos estado charlando sobre, ¿no? El Viñas del 60, que habíamos visto que aparecía en la Semana Trágica, y el Viñas del 50, que habíamos empezado a ver a partir de Paso a los Héroes, ¿no? Y este texto que se publicaba en la revista Contorno, y lo que va a aparecer, ¿no? En los relatos de las malas costumbres. Así que un poco para arrancar, me gustaría compartir pantalla, así yo preparé un PowerPoint muy, ¿no? Muy eh, básico, pero que sirve para ir llevando la clase. A ver, vamos a ver, minuto, acá va. Y así de paso yo me puedo. Ahí está, minimizar, así ven el PowerPoint y no me ven a mí. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar en esta clase grabada, que creo que ya dije, va a ser un poquito más breve de lo que en general trabajamos, así ustedes no se cansan con mi voz y mi monólogo, ¿no? Vamos a trabajar sobre las malas costumbres, que es este libro de cuentos de Viñas, que se publica en 1963, ¿no? Y como les decía, no solo vamos a retomar este Viñas del 50, que habíamos ya empezado, al que habíamos empezado a asomarnos en las clases anteriores, sino que también este libro de cuentos implica empezar a trabajar sobre un tema que ustedes van a retomar un poquito más adelante en los teóricos con esa mujer de Walsh, Santa Evita de Tomás Eleuy Martínez y Eva Alfa y Omega de Aurora Venturini, que justamente se centra en los abordajes literarios del primer peronismo, ¿no? Y en el caso de Viñas, lo que propone el programa que trabajemos específicamente tiene que ver con lo que se llama en el programa, ¿no? Las disputas por el sentido de una experiencia política, social y cultural en la literatura argentina, distancia crítica y sospecha irónica en las malas costumbres y paso a los héroes de David Viñas, ¿no? Entonces ya ahí tenemos algunas pautas de la forma en la que vamos a entrar a este a esta unidad que tiene que ver con esto que ya se observaba en Paso a los Héroes, ¿no? Y que va a estar muy pronunciado en las malas costumbres, que tiene que ver con este tándem, ¿no? De distancia de crítica y sospecha irónica. Ya en la última clase habíamos trabajado antes del parcial, ¿no? Con Paso a los Héroes, un relato en el que Viñas justamente va a narrar la historia de dos compañeros universitarios, Kramer y Apud, que se van reencontrando en diferentes momentos históricos a lo largo de los años que abarca el peronismo y el posperonismo, ¿no? El primer posperonismo, hasta que pase me agrego, así me ven. Y el posperonismo, ¿no? Con esa escena final de Kramer como acomodándolo a Pud, a un desencantado Apud, eh, después de la caída del peronismo, ya en la Libertadora, y está sobre este énfasis en la palabra libertad que hace el relato hacia el final, en la que, ¿no? Apud reivindica la libertad, pero totalmente desilusionado de ese proceso que ya ve en marcha y al cual ya no adhiere, ¿no? Em, y una de las cosas que habíamos trabajado en este tándem, ¿no? De los dos estudiantes, estas dos figuras de
universitarios, una devenida intelectual y eventualmente escritor, alguien, ¿no?, que toma posición sin adherir a un partido, que necesita la distancia, como dice el mismo, se dice a partir del personaje de Apud, frente a este Kramer, que es como el estudiante universitario acomodaticio, decíamos, ¿no? Devenido en funcionario, abogado, ¿no? Diplomático, siempre cayendo de pie, ¿no? Y muy interesado justamente en el pragmatismo y en la táctica y la estrategia del líder, ese líder que se lide todo el tiempo, justamente se evita mencionar, ¿no? Es un texto que está construido justamente a partir de em, la, la evitación o lo no dicho de ese periodo en el que la figura de Perón, de Evita, del peronismo, del Partido Justicialista es omnipresente, ¿no? Entonces hay como una intención muy deliberada de eludir la simbología peronista, ¿no? Los nombres del peronismo, los símbolos, más allá de que, como decíamos, aparece referido la cuestión del canto, o aparece, por supuesto, aparecen ciertos hitos de los gobiernos peronistas, del primer peronismo, que tiene que ver con la reforma constitucional, por ejemplo, o la noche de la quema de las iglesias. Todo eso está cifrado y trabajado de una manera connotada, ¿no? Nosotros nos damos cuenta, pero lo tenemos que reponer como lectores, ¿no? O sea que algo que vamos a empezar a ver, ¿no? En este que ya vemos en Paso a los Héroes y que va a estar trabajado particularmente digamos, con especial conciencia en el caso de las malas costumbres, es aquello que, bueno, no aparecía por una cuestión histórica en la Semana Trágica, que es em, la cuestión del peronismo, ¿no? El problema del peronismo que significa, sobre todo para la generación contorno, como habíamos comentado, ¿no? Eh, Eso que en la Semana Trágica se puede evitar perfectamente porque aborda un periodo histórico previo al peronismo, ¿no? Tanto en Paso a los Héroes como en Las Malas Costumbres va a empezar a tratar de ser abordado de alguna manera. Por la elección del periodo histórico que se elige narrar, ¿no? Por el contexto que se elige contar, ¿no? Y parte de lo que nos podemos preguntar o parte de lo que podemos empezar a pensar es, bueno, justamente cómo aborda ese fenómeno que abarca muchos años y que, digamos, que reorganiza el mapa político, cultural y social de la Argentina em, desde la perspectiva de Viñas, ¿no? Parte de esto, ahora sí, vamos, parte digamos, para poder entrar a estos relatos y a qué está planteando Viñas desde la ficción, em, una puerta un camino muy importante, me parece, de ingreso, es justamente ver un poco, revisar o retomar algunas cuestiones que ya habíamos trabajado en relación con Contorno, ¿no? Con la revista Contorno y la generación Contorno. De hecho, ya había mencionado la clase pasada, ¿no? Que Paso a los Héroes se publica precisamente en el número 7-8 de Contorno, publicado en julio de 1956, es decir, casi un año después del golpe, ¿no? El bombardeo de la Plaza de Mayo, ¿no? Que inicia la llamada Revolución Libertadora, que va a provocar la caída del gobierno, el exilio de Perón y la proscripción del Partido Justicialista, ¿no? Y del peronismo. Em, y esto, digamos, la inclusión de este texto en ese número es sumamente significativo porque todo, en realidad, todo ese número, ese doble número 7-8, está dedicado a pensar el peronismo, ¿no? Ahí todos los colaboradores de Contorno escriben, publican a casi un año de la caída de Perón sobre peronismo. O sea, hay una necesidad muy clara de tratar de pensar el fenómeno, ¿no? Agrego algunos datos, recuerdo algunos datos sobre la revista, ¿no? Contorno se publica entre 1953 y 1959. Incluye, son 10 números, ¿no? La revista no son tantos números.
Tiene una periodicidad un poco maleable en ese sentido. Hay muchos más números que se publican en 1954, por ejemplo. Después hay varios dobles, hay dos cuadernos que se publican después del 56, ¿no? O sea, es una revista, digamos, por supuesto no masiva, de claro corte intelectual, si se quiere, ¿no? Em, que con el tiempo, digamos, si no muy extensa, esto, ¿no? Ahí tienen la imagen de la edición facsimilar de la Biblioteca Nacional, entra en un tomo, esto es lo que quiero decir, ¿no? En un tomo abultado de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero que con el tiempo se va a ir volviendo cada vez más mítica y cada vez más importante, sobre todo por algunas posiciones digamos, por varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, por las trayectorias que hicieron en las décadas siguientes los integrantes de esa revista, ¿no? Como los hermanos Viñas, el Sebrelli, ¿no? Que es alguien que escribió digamos, o sea, es un intelectual que terminó siendo muy antiperonista y muy virado a la derecha liberal, pero que, por ejemplo, en los 60 escribió un ensayo fundamental como Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, en clave, que era una lectura de la vida cotidiana argentina y digamos, del modo de ser porteño, sobre todo, muy, muy centrado en Buenos Aires, en clave materialista, ¿no? En clave marxista. Está también León Rosichner, Mazota, Prieto, es decir, personajes intelectuales que realmente reconfiguraron el canon literario argentino de las décadas siguientes, ¿no? Lo repensaron y lo reconfiguraron en sus intervenciones críticas. Y renovaron el campo de la crítica cultural, diría yo, lo que después llamaríamos crítica cultural, y específicamente la crítica literaria argentina. Ahí hay algunos punteados en el PowerPoint, algunos rasgos fundamentales, ¿no? Son llamados parricidas, son considerados, ¿no? Personajes que vienen a cortar con lo anterior, a matar a los padres, ¿no? Y matar a los padres implica matar, por ejemplo, digamos, ir contra Mallea, sobre todo, que era una figura central en Sur, en la revista Sur, ir contra Borges también, aunque sea un poco más ambiguo, pero digamos, en ese momento son muy antiborgianos, ¿no? Ir contra Boedo también, ir contra el ensayo espiritualista de los 30, pero por ejemplo retomar algunas figuras poco centrales en ese momento del canon literario como Art, como Roberto Art, ¿no? Otro de los rasgos característicos de Contorno de esa época tiene que ver con el denuncialismo, la voluntad de denunciar, esto también lo habíamos trabajado en las clases anteriores, y la voluntad polémica, que se va a relacionar sobre todo con un tono, un modo de intervenir en el campo cultural, ¿no? Que no está tan atado a la academia, ¿no? No es un tono académico, sino es un tono, no diría, político. Si bien estaban muy ellos estaban vinculados a través de la universidad y venían muchos de ellos de conocerse en la revista Centro y estar vinculados con espacios académicos, como veíamos la primera clase en esas evocaciones que hace Ludmer sobre el Viñas de los 60, ¿no? Pero su modo de intervenir no es el académico, el de la academia, o más allá de que ellos después terminen participando o participen en la academia, y esto se ve muy bien en el análisis que Omar Hacha hace de Contorno en contrapunto con Imago Mundi, que les recomiendo mucho, es uno de los textos que está en la bibliografía obligatoria, ¿no? En el que ahí se ve muy bien el contrapunto entre una revista que termina tomando un carácter mucho más académico como Imago Mundi y los francotiradores de Contorno, ¿no? Y después se habla mucho en la bibliografía, ustedes tienen para reponer toda esta cuestión el texto, ¿no? De Hacha, que es muy bueno, que habla más sobre la revista, el texto de Ismael Viñas, que también está muy bueno porque desarma y desdice y matiza muchas de las posiciones de lo que han dicho los intelectuales sobre Contorno, y él viene a decir lo que él piensa sobre Contorno, habiendo sido parte ¿no? Del riñón de esa revista. Y después el texto de Terán, ¿no? De las clases de Terán, que también vamos a retomar ahora algunas citas, ¿no?
en el que analiza ya el campo intelectual, es un análisis más panorámico, pero por supuesto incluye a contorno. Y otro de los rasgos que se van a mencionar, ¿no? La cuestión del parricidio, cortar con el pasado, esta idea no tan tajante que aparece después en la narrativa de Viñas, la idea del denuncialismo, que también trabajamos mucho con Gramuglio, con esta idea de la literatura testimonial, ¿no? Y de la polémica, de escribir una literatura que te haga reaccionar y que te haga tomar posición. Y después, otro rasgo también muy propio de esta generación y de que aparece en la revista, que circula mucho y que nos va a ayudar a pensar las malas costumbres, es la idea del intelectual sin partido, ¿no? Como dice ahí, un intelectual sin partido que toma partido, vinculado sobre todo a la noción de compromiso sartreano, algo que después Ismael Viñas va a, digamos, a renegar, de lo que va a renegar Viñas, ¿no? Pero que aparece en Terán, aparece en Hacha, y uno puede pensar, aparece en ese, por lo menos en los contornistas de los 50, como dice Ismael Viñas, también una revista está hecha de una pluralidad de voces, entonces no es lo mismo Rosichner que Sebrelli, ¿no? Ahí hay también posiciones diferentes porque hay plumas diferentes, ¿no? Firmas diferentes. Pero sin duda la cuestión del compromiso, de desde dónde intervenir, desde dónde un escritor tiene que intervenir, ¿no? Desde dónde tiene que escribir y tiene que intervenir políticamente, es algo que orbita, que aparece ya en Paso a los Héroes, ¿no? Ninguno de esos dos personajes son orgánicos, y si uno tuviese que estar narrada en tercera persona, en un narrador de tercera persona, ese texto, pero si uno tuviese que ver claramente, la generación contornista está más vinculada a la postura de Apud, ¿no? Eh, que, eh, que va a reaparecer en las malas costumbres, ¿no? La preocupación por el lugar de los intelectuales, ¿no? Desde dónde se escribe, para qué se escribe, ¿no? Cómo hacer política, esto sin necesariamente adherir a un partido. Y parte de lo que va a aparecer en este número, particularmente el 56, y que de nuevo va a reaparecer en las malas costumbres, tiene que ver con el cruce de esta idea de intelectual comprometido, un intelectual que toma partido sin partido, con otra pregunta que emerge muy acuciante, que es justamente cómo interpretar la experiencia del peronismo y cómo seguir después de la caída del peronismo, después de el golpe, ¿no? Y acá hay una cita que les quiero recuperar que aparece en el texto en el texto de Terán, ¿no? Que recupera de Sebrelli, juntamente Juan José Sebrelli, que aparece en este número del el 7-8 de julio del 56, en el que justamente va a hablar de el, el- lo inevitable que es pensar en el peronismo para la generación de los contornistas, ¿no? Dice Sebrelli, yo era todavía chico cuando el advenimiento de Perón. He pasado, por tanto, esos años frenéticos, he pasado, por tanto, esos años frenéticos y desordenados en que intentamos comenzar a vivir en momentos en que mi país intentaba otro tanto. Toda una generación que es la mía está indisolublemente ligada al peronismo para siempre, indisolublemente ligada al peronismo para siempre. Podemos apoyarlo o combatirlo, cruzarnos de brazos creyendo que todo da lo mismo, pero no podemos prescindir de él. Es nuestro lote, está ahí, ineludiblemente como una esfinge, y tenemos que develar su enigma para saber lo que somos, ¿no? Entonces, yo cuando leía esto, vengo del 19, ya lo saben, no puedo no pensar en el comienzo de Facundo y de la idea y esto que plantea Sarmiento en relación con Rosas, de Rosas como la esfinge argentina, ¿no? Dice mitad animal, mitad mujer, el monstruo que es necesario entender para entender lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Entonces, esa idea, ese uso de la palabra esfinge no puede ser inocente en el caso de Sebrelli y tiene que ver con esto, con fenómenos políticos populares que el intelectual debe necesariamente abordar y entender para entender a su país, ¿no? Esto es parte de lo que está, me parece, planteando Sebrelli, ¿no? El peronismo es ineludible. Y marco esto porque una de las grandes cuestiones que
según Oscar Terán, va a fragmentar el campo intelectual después de la caída del peronismo, tiene que ver justamente con cómo interpretar el peronismo, ¿no? Y él lo que dice, lo que plantea Terán justamente, es que, bueno, con la caída del peronismo, los disensos del flanco antiperonista emergen y que básicamente van a surgir dos posiciones. Una posición que tiene que ver con los liberales, ¿no? Y los liberales y los socialistas que ven en el peronismo como una especie de episodio aislado que se puede pasar de página y retomar como si no hubiese existido, ¿no? Un fenómeno accidental y pasajero, dice Terán, y después una nueva sensibilidad que empieza a emerger, eh, y que empieza a ver que el peronismo, esto es precisamente ineludible, ¿no? Y que empieza a releer aquello que no pudo leer, por ejemplo, la izquierda, dicen estos nuevos pensadores, en el 45, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es, según Terán, la gran ruptura generacional que se produce a mediados de los 50, después del 55, ¿no? Y que hace surgir una nueva izquierda, digamos, de carácter popular, que trata de reinterpretar el peronismo, ¿no? Y que va a ser fundamental, sobre todo en los 70, o sea, en los 60, pero también, digamos, en los 70, ¿no? Y muy encabezada por ejemplo, Puigros, Jorge Abelardo Ramos, Jaureche, ¿no? Em, que justamente, digo, tiene que ver con releer a este peronismo em, no comprendido por la izquierda en su momento, de carácter popular sobre todo el peronismo. Contorno va a estar en ese vaivén y en ese proceso, va a participar de ese proceso, no todos van a opinar lo mismo, pero claramente está tratando digamos, de ubicarse en ese mapa, ese mapa que está rearmándose después de la caída, ¿no? Del peronismo. Entonces, marco este contexto, porque son disputas que sin duda, bueno, sin duda están ya, ¿no? Como resonando en Paso a los Héroes y que van a ir trazando un arco, nos van a ir aproximando a el modo en que Viñas elige narrar, podríamos pensar, el peronismo o esos años de peronismo en las malas costumbres, ¿no? Bien, esperen que apago así, ahí está. Bien, entonces, parte de lo que nos vamos a ir a hacer, ¿no? Parte de lo que vamos a ir encontrándonos, ¿no? O parte de lo que nos podemos preguntar frente a las malas costumbres, que, ¿no? Es un texto que se publica en el 63, ya han pasado varios años desde el golpe, ¿no? Es, em, ¿qué va a hacer Viñas con el peronismo? Ya no en contorno, en esta idea de intervención coyuntural y más inmediata que plantea la revista, que propone la revista, sino a partir de la ficción. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar, ¿no? Es que lo que sí se va a repetir, como en el caso de Paso de los Héroes, es que nuevamente la respuesta desde la literatura de Viñas no va a ser frontal, no va a buscar representar de manera frontal el peronismo, sino que va a ser oblicua, ¿no? Como ya veíamos ya, digamos, habíamos analizado en el caso de Paso a los Héroes, ¿no? No solo porque en los cuentos de las malas costumbres, que suceden todos dentro del periodo peronista, ¿no? Hasta el último, a excepción del último, que ya podemos inferir sucede durante el frondicismo, em, no solo porque apenas se nombra a Perón, ¿no? Sino también porque el punto de vista que elige Viñas en el cuento, en los cuentos, en estos cuentos, em, va a ser un punto de vista que no entra directamente a tratar de representar a ese otro, ¿no? O ni al intelectual orgánico peronista, ni a la clase obrera, ¿no? Ni al partido, ni al propio Perón, como, no sé, después va a ser Tomás Eloy Martínez en la novela de Perón, ¿no?
va a estar de nuevo muy mediado por otros personajes y por otras mentalidades. Acá hay un punto de contacto que, bueno, después voy a marcar en relación con la semana trágica, cómo se entra, ¿no? ¿Qué lugar se elige, ¿no? Entonces vamos a ver un poco, vamos a tratar de pensar cómo va armando este punto de vista las malas costumbres. Esperen que así, vamos a, ahí está, así me minimizo, así no se distraen, ¿no? Algunas cosas para marcar en relación con con el libro de cuentos. Es un libro de cuentos, es el único, en realidad, ¿no? Que publica Viñas, porque es claramente Viñas es un escritor más de novela, ante todo, y de drama. Y habíamos visto, ¿no? Eh, que, la publicación de este libro es casi excepcional, y que se va a publicar en 1963, esta primera edición que tienen ahí la tapa, ¿no? Y con cambios, algunos cambios que después vamos a comentar, en 2007 decide reeditarlo Viñas en la edición que ustedes tienen subida al campus. La edición que ustedes tienen es la de 2007, o sea que ya están hechos los cambios que hace Viñas en la segunda versión, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que rondan esta clase y que que podemos pensar, ¿no? Tiene que ver con, bueno, ¿por qué cuentos? ¿Por qué Viñas elige cuentos si es un escritor de novelas? ¿Por qué el formato breve, ¿no? ¿Qué nos viene a decir sobre ese tiempo que acaba de pasar? Es en realidad un contexto, un pasado inmediato. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos dos tiempos de Viñas, cuando se remonta a pasados lejanos y cuando tiene el contexto, la literatura más de intervención y más de contexto próximo, ¿no? Este, ¿Y qué nos viene a decir Viña sobre ese tiempo, ¿no? Que quiere retratar con la elección de esos personajes y esas historias, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a encontrarnos en las malas costumbres es el mundo de la Argentina peronista, a partir de una galería de personajes en la que de nuevo el peronismo, sus protagonistas, sus discursos van a aparecer de manera oblicua, sesgada, incluso espectral por momentos, ¿no? Esto que decía, no elige el punto de vista de los peronistas, ¿no? Es casi como si a Viña, podemos pensar, se le escapara o no pudiera terminar de tomar posición, ¿no? Él que escribe una literatura para tomar posición sobre el fenómeno, ¿no? Aparece esta idea, por eso yo la retomaba, de la esfinge de su generación, ¿no? Tratar de captar eso que se le escapa de las manos todo el tiempo, que es este fenómeno que quiere tratar de entender, ¿no? Y en este punto creo yo que tanto el epígrafe como el primer cuento de las malas costumbres, que además es el que da el título al libro, Las malas costumbres, dan varias pistas para pensar esta especie de como esto, indeterminación, ¿no? Tratar no terminar de hacer pie o algo que se escapa. El epígrafe es de León Rosichner, compañero de generación, ¿no? Y dice, lo tienen ahí ustedes, dice, el escritor debe ser juzgado por la apertura sobre lo prohibido, por la irreverencia ante el poder actual, por la infracción, ¿no? Esa es eh, perdón, perdón, voy a estornudar. Estornudé. Esa es la declaración de principios que plantea Rosichner, ¿no? Por supuesto, acá hay un puente con contorno, ¿no? Elegir a Rosichner como epígrafe tiene que ver con remitirse a ese grupo como lugar de origen, ¿no? Y con adscribir a una declaración de principios sobre el rol del escritor como intelectual crítico. Esto que decía, ¿no? Aníbal Jarkovsky en el teórico de la semana pasada, el epígrafe es el último lugar donde el escritor puede controlar cómo quiere ser leído, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una declaración de principios, así quiere ser leído Viñas, ¿no? Como un intelectual crítico que se propone decir lo que no se puede decir, ¿no? Esta idea de la exhibición, ¿no? Que se posiciona contra el poder, digo, estoy retomando nociones del epígrafe, ¿no? O sea que su voluntad principal es denunciar y que busca romper las reglas, ¿no? Trabaja con la infracción. Esta es la misión del escritor, ¿no? Del intelectual. Y es la que justamente se va a buscar poner a prueba en el primer cuento del libro, el único además que está narrado en primera persona, esto es fundamental, y que tiene protagonista a un escritor.
¿no? Es el que está como más cercano a la propia figura de Viñas. Casi como si podemos pensar, Viñas necesitara ese puente, entre comillas, esa mediación para pasar del mundo al mundo de la ficción, ¿no? De ese mundo tan próximo y tan que se le viene encima, que es el pasado reciente, al mundo de la ficción y retratar desde ese lugar este pasado inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que va a plantear las malas costumbres? Justamente el problema de lo que no fluye, ¿no? Hay algo que está trabado y que no termina de destrabarse, y eso es lo que se va a tematizar en el cuento. Ese es el problema del escritor que protagoniza el cuento, ¿no? Es un escritor que cuando empezamos, que empieza, digamos que cuando empieza el cuento está muy pagado de sí mismo, encerrado en su departamento, casi como, ¿no? Una torre de marfil sesentosa, ¿no? Em, no es una torre de marfil, pero casi, en el que él es muy feliz con sus libros, con sus cosas, y que es invadido por Shippy, por una mujer que no es como las demás mujeres, no es como las que él conoce, ¿no? Em, Él está tratando de escribir un libro y algo lo interrumpe, ¿no? Antes de ir a la cuestión de Shippy, lo que me interesa, me interesa detenerme en justamente en lo que él se propone hacer y no le sale, que es este recorte de cita que tienen en la pantalla, ¿no? Él dice en un momento, mi máquina de escribir, las hojas blancas al costado, algunas notas a la izquierda, una fila de lápices muy puntiagudos y nada. Nada en la hoja que había colocado en la máquina y nada acá y que a cada rato se me cubría con unos puntitos amarillentos semejantes a las pecas que tenían los viejos en las manos, y nada en la carpeta donde me aseguraba que iba poniendo lo que había escrito. Me había propuesto decir todo, todo, me repetía cada rato. Se hablaba de mí y resultaba necesario decir que era un cobarde, escribir cobarde. Y si convenía aclarar por qué me consideraba una cosa semejante, largarme a notar escrupulosamente cada una de mis cobardías, ¿no? Entonces, este escritor que se propone decirlo todo, sin embargo, no puede avanzar, ¿no? No puede terminar su libro, no puede concretar esa obra, ¿no? Y acá todo el tiempo aparece como contrapunto la figura de Millán, este a quien el que sí puede decirlo, ¿no? Y a quien él todo el tiempo está tratando me sale piropear, ¿no? De valorar y de que lo mire, ¿no? Y Millán lo ningunea sin parar, así como él ningunea a Shippy, ¿no? Ahí hay también una relación encadenada, ¿no? Entonces, ese mundo del intelectual encerrado tratando de decir algo sobre el mundo, ¿no? Un intelectual encerrado tratando de decir algo sobre el mundo, ¿no? Encerrado, aislado del mundo, tratando de decir algo sobre el mundo. En ese mundo, justamente, valga la redundancia, irrumpe el mundo, ¿no? La realidad a partir de la figura de Shippy. Esta mujer, que es un muchachito, ¿no? Que no tiene nada que ver con las sufragistas encarnizadas, ¿no? Y que es una joven experimentada, que le dice viejito a él, y que desde la primera vez que llega a esa casa y se acuesta con él, no va a parar de invadir esa casa, ¿no? Es decir, Shippy encarna a la nueva mujer, podríamos pensar, de los 50 y 60, joven, rebelde, provocadora, libre, que rechaza etiquetas y estereotipos, ¿no? Eh, y que todo el tiempo está desafiando a este escritor, que en realidad lo que quiere es escribir, lo que quiere es aislarse y escribir, ¿no? Entonces, una de las cosas que me interesa plantear, ¿no? Como posible lectura, es esta idea de, ¿no? Cómo Shippy, cómo el escritor
vive la entrada de Jeepy a su vida como una invasión, ¿no? Dice, a partir de del primer encuentro que ellos tienen, donde él dice aparte, ¿no? Los cuerpos se tocan, se mezclan, se contaminan, dice él, ¿no? Esto lo marca muy claramente, esta idea de estar con otro es contaminarse, es mezclarse. Em, Él se va a sentir invadido, ¿no? Él dice en un momento, bueno, también todo el tiempo, aparece todo el tiempo la cuestión de la materialidad y la corporalidad en Viñas, ¿no? Ella dice, ella conservaba mi olor sobre su cuerpo, yo me había quedado con algo agrio en la boca, nos habíamos mezclado, pensé, nos habíamos pasado cosas, saliva, ganas, bastante calor. Éramos dos vasos comunicantes y habíamos quedado igualmente llenos. Estábamos al mismo nivel, ¿no? Esta idea de estar con otro es mezclarse, que me parece también muy importante para ver la lógica del libro y lo que después lo que se va a ir trabajando. Vamos a ir trabajando en los otros cuentos. Em, entonces, a partir de este momento de mezcla, este primer momento de mezcla, Shippy, como decía, empieza a instalarse en la casa en un proceso que el narrador vive como una invasión, ¿no? Entonces, la casa se transforma en una especie de casa tomada, podríamos pensar, ¿no? Digo, pensando en todas las lecturas que se hicieron sobre el antiperonismo de Cortázar y ese cuento. Em, Es una casa tomada, pero no por algo intangible, como en el caso de Cortázar, ¿no? Que juega con el fantástico, e indescriptible que asedia a los hermanos del cuento de Cortázar, sino por esta joven que invade literalmente la casa de una forma mucho más realista, ¿no? Enchastrada de realidad. Y esto también me parece muy sintomático de cómo está narrado, ¿no? No sé si se acuerdan, el momento, uno de los momentos que ella llega y que le desordena toda la casa, le desordena la vida, ¿no? Y que él la hace cambiarse porque justamente está toda enchastrada, ¿no? Y acá podemos pensar en innumerables escenas de, yo pienso en Amalia y cómo Daniel Bello y Eduardo Belgrano llegan enchastrados de sangre rosista a la vida de Amalia para arruinárselas, ¿no? Y también pienso en La casa tomada de Cortázar, ¿no? Esta idea de cuando la realidad entra a tu vida, a una vida que está encerrada, ¿no? Em, entonces, paradójicamente, al escritor que intenta decirlo todo sobre la realidad y no puede, se le impone con el cuerpo de Shippy, con su provocación, con su violencia, con su desparpajo, la propia realidad, ¿no? Entra a su casa y lo interpela a un punto tal que él reacciona pero no acciona, ¿no? Él actúa en vez de escribir, no logra escribir eso que se le impone, no logra avanzar en su libro, al revés, Shippy lo distrae, dice él, ¿no? En este sentido, se puede pensar, creo, ¿no? Que la figuración de escritor que aparece en este relato se vincula con la de Apud, la que habíamos visto de Apud en Paso a los Héroes, ¿no? Y que se vincula con cierta mirada autodeprecatoria de quien siente que, para decirlo todo, tiene que mantenerse a distancia, pero que precisamente también por eso no termina de captar, de aprender con H el mundo, digamos. Estar a distancia tiene un costo, esto también parece aparecer, ¿no? Em, Cuando finalmente el afuera se impone para el escritor, digo, Apud sale y ve las masas, participa de eventos masivos, ¿no? Em, Así como el escritor de Las malas costumbres va a salir por, digamos, por los festejos de la liberación de París, ¿no? Eso que vive, ¿no? En el caso del escritor son las manifestaciones eh, de esto. Sabemos que es el 45, pero no, él no sale a ver las manifestaciones peronistas, sino que sale, la manifestación del 17 de octubre, sino que sale, lo que se retrata es esto, la liberación de París, los festejos por la liberación de París, ¿no? Eso que vive este escritor al final de Las malas costumbres tiene poco y nada que ver con su realidad. Y eso también me parece como muy sintomático, que el escritor cuando finalmente sale no participa de esto del 17 de octubre, sino que es los festejos que hay en Buenos Aires por la liberación de París, en la que él se siente como parte de ese fenómeno, parte de la libertad, y cuando vuelve,
lo que le espera es realmente la realidad, que es que Shippy se suicidó, ¿no? Em, que es esta idea tan material y tan cruda del cuerpo de Shippy semicubierto, em, después de haberse lanzado, y la presencia de la policía después de haberse lanzado del balcón, ¿no? Entonces, me parece que ese final funciona como un golpe para el narrador, un narrador que piensa que está en la realidad, pero no está en la realidad, ¿no? Eh, y que piensa que entiende a esa mujer que estaba, bueno, recordemos, ¿no? Shippy en un momento le quema su manuscrito, él la golpea, o sea, esto es una, de nuevo, es un escritor que reacciona pero no acciona, entonces reacciona todo el tiempo a las acciones de Shippy, pero no logra en ningún momento accionar en función de lo que él se propone, que es esto, contar la realidad, contarlo todo. eh, eh, y se deja llevar por la violencia incluso que le produce la propia Shippy, ¿no? Em, para finalmente llegar a este final en el que finalmente sale a la calle y esa calle no tiene nada que ver con su vida, ¿no? Ni con la realidad de lo que se va a encontrar cuando vuelva a su casa, ¿no? Es como ese momento exhibe la ceguera del propio personaje sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea y sobre lo que se propone hacer, ¿no? Entonces, marco esto, me detuve mucho en este cuento, porque me parece que no solo, bueno, encarna muy bien esta idea de la exhibición desmitificadora que trabaja Gramuglio, ¿no? Como un procedimiento central para mostrar el mundo como un mundo falaz, la Argentina como esta Argentina, el revés de la Argentina, la hipocresía de la Argentina, ¿no? Y especialmente para mostrar eso que van a mostrar los demás cuentos, que tiene que ver con la el revés de la clase media, ¿no? Durante el peronismo. Entonces, me parece que en este sentido viene muy bien el análisis de Gabriela García Cedro en el artículo que ustedes tienen sobre las malas costumbres, en las que García Cedro va a plantear que más que pensar en lo elidido, en el caso de las malas costumbres, hay que pensar en lo eludido, en el caso de Viñas, ¿no? Como un procedimiento de exhibición, dice Gabriela García Cedro, ¿no? Dice, la cito textual el artículo de ella, dice, más que lo elidido, entonces hay que leer lo eludido. No se trata de suprimir o desvanecer, sino de evitar en un gesto esquivo aquello que gana densidad con el procedimiento, ¿no? Lo que no se dice es lo que empieza a ocupar todo el espacio, ¿no? Lo que se elige no decir. Esto, lo que se elige no decir sobre Shippy, por ejemplo, que deviene en ese final. Y en este sentido, me parece que esa operación de autodesenmascaramiento que aparece en el primer cuento de la serie, justamente el cuento sobre el escritor, que es en primera persona, ¿no? Se relaciona muy bien con lo que figura, que tienen ahí en el PowerPoint, en la pantalla, como también una nueva autodefinición o una autofiguración del propio Viñas en la solapa de la solapa del libro que Viñas va a dejar tal cual. Esto lo marca García Cedro, ¿no? En la primera y en la segunda edición. O sea, reescribe parte de los cuentos, pero la solapa la deja igual. Y en un momento, en esa solapa, Viñas dice, se está presentando a sí mismo y dice, pensar en contra de sí mismo, autocuestionarse, discutir frente al espejo y perder. Esta parece ser la consigna que se cumple en cada cuento. Perdón, esto es lo que dice, perdón, esto es lo que dice García Cedro sobre la solapa. Hay un error en el PowerPoint. La cita es de García Cedro. Em, Esta parece ser la consigna que se cumple en cada cuento. Se trata de una interpelación constante que problematiza los conflictos internos, los prejuicios de clase, los de Viñas y los de los lectores. O sea, los cuentos de las malas costumbres son una provocación, dice Gabriela García Cedro. Es decir, Viñas para poder desenmascararse es el primero que se autodesenmascara, podríamos pensar, ¿no? Para justamente ser
este francotirador de que va a aparecer en los otros cuentos, ¿no? De los demás, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el resto de los cuentos van a estar narrados en tercera persona, ¿no? Un narrador mucho más distante. Y lo que van a contar son básicamente vidas comunes, incluso vidas miserables, vidas de humillados, personajes humillados, ¿no? Inmersas en el mundo del peronismo y del posperonismo, pero que no participan de una forma activa del peronismo, ¿no? Se sienten sometidos por el peronismo, se sienten por momentos víctimas, por momentos enojados, por momentos también víctimas de quienes derrocaron al peronismo, como aparece en como en Un avión negro, El avión negro, eh, pero que no son protagonistas de los hechos, ¿no? Esta idea de la cuestión de vencedores y vencidos, que ya aparecía en la Semana Trágica, tan así antinómica en el caso de Viñas, que vuelve a aparecer acá, pero en la cotidianidad, ¿no? Como en la capilaridad de la vida cotidiana de esos años. Entonces acá hay como un punteíto de qué es lo que pasa en cada uno de estos cuentos, ¿no? Esta idea de enfrentarse al espejo, discutir frente al espejo y perder, que me parece así muy buena como definición, y que por ejemplo ya aparece en Tanda de Repuesto, en el caso del personaje de Ardao, el profesor de provincia que es echado de una manera humillante, ¿no? Y sobre el que rondan todo tipo de rumores, que osó, ¿no? Eh, firmar un documento a favor de los docentes despedidos. Eh, de docentes despedidos en el 45, es decir, docentes despedidos por el peronismo, ¿no? También va a aparecer en el caso de el empleado asediado, ¿no? En el relato los nombres cambian, la patria es eterna, Molinari es el personaje, que bueno, este es el texto que más cambia, señala, esto está todo planteado en García Cedro, así que lo dejo para que lo puedan reponer con el artículo de ella, ¿no? Ese cuento originalmente se llama Venganza y es en el único que aparece la palabra Perón, ¿no? Em, y que Viñas va a reescribir en la edición de 2007 que ustedes también tienen, ¿no? Justamente en ese cuento empieza con una bravuconada, ¿no? Dice, Molinari no tuvo tiempo de escabullirse, gritá viva la patria, ¿no? Esta idea de la bravuconada, de humillar al otro por prepotencia, con prepotencia, ¿no? El de campera de cuero lo había agarrado de las solapas mientras toda esa gente lo iba rodeando. Grita viva la patria, te digo, le exigía el hombre, grita. Molinari todavía pensaba en que si hubiera, perdón, en que hubiera tenido tiempo de meterse en algún zaguán y esa gente, ¿no? Ahora vamos a hablar de los demostrativos, esa gente esperaba algo de él tranquilamente o a lo sumo con cierta curiosidad que se resolviera, diese un manotón y lo insultara o se arrodillara suplicándoles como un epiléptico. ¿Y no vas a gritar? Yo no tengo nada, balbuceó Molinari, ¿no? Estos personajes grises que tratan de evitar todo el tiempo, evitar pero sin resistir, sin tomar posición, que les impongan cosas, ¿no? En este caso es el pago de la colaboración para el partido, ¿no? Em, y esta es una mirada que se va configurando, ¿no? Y que también tiene que ver con em, estos, estos personajes humillados, grises, pequeños, miserables, frente al, por ejemplo, en el caso de Molinari, a este pueblo ebullecente, ¿no? Que por supuesto aparece animalizado, como ya aparecía en Paso a los Héroes, y que es la otredad, ¿no? En un momento más adelante va a decir cuando hay una viva la patria, más bajo ahora, viva la patria, con los dientes apretados, viva la patria, ¿no? Esta es como la idea de el uso de la oralidad en Viña, no tan presente, ¿no? Em, y empieza a bailar la chata, ¿no? Y miren cómo es descrita la chata. Dice, la chata empezó a moverse con una alegre pesadez que la miraban, que le hicieran más lugar y que vieran lo que el mundo valía, lo que en el mundo valía la pena. Ponía los ojos en blanco para demostrar su dicha y sacudía unos blandos cachetazos cuando le tomaban un brazo y se lo oprimían hurgándole los sobacos y cuando alguno venía corriendo de atrás y se le prendía
de las caderas para gritarle al oído, ¡qué ancas, chatita! Y golpeaba las manos marcándole el ritmo. Molinari se quedó arrinconado contra la pared, o sea, ante el cuerpo que se impone, ese cuerpo animalizado, sudoroso, material, ¿no? Molinari se arrincona contra la pared, se amedrenta, se queda, se siente rodeado, ¿no? Ese baile seguía, era algo brutal y atractivo, todos mezclados, dándose empellones flojamente, con la ropa colgando como si les molestara y se la fuesen a arrancar o estuviesen deseando que se les resbalara hasta el suelo, ¿no? Entonces acá hay como una imagen de pueblo que podemos de nuevo también, yo pensaba en Las puertas del cielo de Cortázar y también pensaba en las representaciones de pueblo que aparecen en los románticos, Sarmiento, Echeverría en El Matadero, ¿no? En Amalia, también pensaba en Galvez, por ejemplo, en La maestra rural, que cuando van a las afueras de la ciudad y se encuentran con estas bailes de pueblo, que también aparece, ¿no? Esta mundo plebeyo, corporal, animalizado, y como dice él, ¿no? Brutal y atractivo, que produce fascinación al mismo tiempo en el civilizado, entre comillas, ¿no? Que en este caso, a diferencia de, podemos pensar, el siglo XIX, aparece como un personaje muy gris y muy humillado y superado por sus tiempos, ¿no? Alguien que no entiende. Al punto de que su única resistencia, ¿no? Su mujer le reclama que cómo puede ser que no se resista, es tan pusilánime que hasta la mujer le reclama, Esther, que no, que no, él dice, soy un pobre tipo, que no se resista, ¿no? eh, Digo, se siente tan asediado y tan humillado que su único gesto de resistencia, el único gesto de resistencia posible es encerrarse y en secreto escribir esto, ¿no? Dice, em, se metió en uno de los cuartitos y cerró la puerta, a solas, al fin, una papilla escondida. Hundió la mano en el bolsillo para guardar el pañuelo y los dedos tropezaron con algo, un lápiz. Podía escribir, también podía vomitar. De nuevo la idea de decirlo todo, ¿no? Escribir es decirlo todo. Nadie lo vería, ninguno se metería con él. Que no se metan conmigo. Allí dentro, ahí en cursiva. Allí dentro era definitivamente inviolable. De nuevo, la idea de ser penetrado por el otro como una humillación y también como una derrota, ¿no? Definitivamente inviolable. Una manchita opaca y resuelta. Bárbaros, escribió en la pared. Nadie lo podía ver. Estaba escondido, recuperado, casi duro. Se había recobrado. Molinari, él, estaba solo, podía escupir encima de esa palabra. También podía, miró la puerta con desconfianza, ¿no? Podemos pensar que podía, no sé, mearla, por ejemplo, ¿no? Em, Orinar, para ser un poco más fina. Entonces, en el secreto, encerrado, ¿no? Como el escritor, Molinari se permite este gesto de referencia, este gesto de resistencia, que es escribir bárbaros, ¿no? Que de nuevo a mí me remite inevitablemente a Sarmiento, ¿no? Bárbaros, las ideas no se matan, escribe en el Sonda antes de exiliarse, en uno de los baños del Sonda antes de exiliarse, en La Piedra, ¿no? Y esta idea de escribir como resistencia, cuando todo lo demás está, digamos, cuando está perdido, es imposible, cuando toda otra resistencia es imposible, ¿no? Este es el cuento que cambia y que justamente García Cedrón menciona que en su versión original dice Perón, cosa que después Viñas decide cambiar y hacer como la referencia mucho más decimonónica, ¿no? Em, entonces, me detuve en este porque también me parece que traza muchos elementos y que lo que empieza a aparecer, ¿no? Sin duda está esta idea de, ¿no? Como los civilizados, los bárbaros y los civilizados, esta refuncionalización de la antinomia civilización y barbarie, pero parte de lo que empieza a aparecer, me parece, en los cuentos, muy claramente es la crítica a ese mundo civilizado de clase media, bien pensante, si se quiere, que eh, ve al otro, ve la barbarie en el otro, se siente asediado, humillado, pero no se resiste, no logra actuar, no logra accionar, ¿no? Em, y esto también se va a ver, por ejemplo, ahí salteo, ustedes tienen
tienen como el punteo de los personajes. En el caso de la maestra de Dora, ¿no? En El Privilegiado, cuando la obliguen, esa es otra de las apariciones como fantasmales del peronismo bueno, que recorre todo el libro, ¿no? Cuando la obligan a leer La razón de mi vida en clase, a dictar La razón de mi vida, y Olsen se da cuenta que le molesta y le empieza a acosar con, eh, con imágenes de mujeres desnudas y habla todo el tiempo de la señora, la persigue con em, con imágenes de Eva, ¿no? Ofendiendo finalmente el pudor de la maestra, ¿no? Y desarmando completamente su eh, eh, posición de autoridad en la clase, ¿no? Olsen aparte es el más inteligente, ¿no? El privilegiado de su clase, ¿no? Entonces, de nuevo, esta idea de una violencia latente que sienten estos personajes frente a lo que no pueden hacer nada y que en el caso de las mujeres, como también marca García Cedro, aparece muy sexualizada, ¿no? Aparece en el caso del privilegiado y también aparece, por ejemplo, en La mujer muerta, ¿no? La señora muerta, perdón, que es, ¿no? Este cuento sobre la fila la fila para ver el cuerpo de Eva Perón, justamente, em, y este intento de conquista del protagonista, de Moure, ¿no? En el que también, ¿no? Él aparece como un personaje que está como intentando una conquista y mostrándose muy empático eh, con el dolor de los demás y cuando finalmente se van, ¿no? Se van a un hotel y descubre que el taxista le informa que están todos los hoteles cerrados porque, por respeto a la señora, ¿no? Se revela su verdadero sentimiento cuando dice la yegua esa y eso hace que pierda su conquista, ¿no? Em, Leo la escena, ¿no? Dice... hay que aguantarse. El chofer permanecía rígido, conciliador. Es por la señora, ¿no? Por la muerte de... Necesitó Moure que le precisaran. Sí, sí, es demasiado por la yegua esa, ¿no? Ahí aparece como la violencia del lenguaje. Entonces, bruscamente, esa mujer dejó de reírse. Esa mujer era la que lo acompañaba, la que estaba como de levante, la, la pareja de él, ¿no? Esa mujer dejó de reírse y empezó a decir que no, con un gesto arisco, no, no, y a buscar la manija de la puerta. Ah, no, eso sí que no, murmuraba hasta que encontró la manija y abrió la puerta. Eso sí que no se lo permito, y se bajó, ¿no? La que sí puede tomar posición es la mujer frente a la reacción violenta de Moure, ¿no? Y decir no. ¿Se acuerdan, no? Lo que comentábamos a partir del texto de Cohen, de eh, el valor de la rabia, el valor político de la rabia para Viñas y la resistencia, ¿no? El lugar del que resiste, la valoración del lugar del que resiste, ¿no? Em, y de nuevo, a lo largo de todos estos relatos que están en general, como decía, protagonizados por personajes humillados, ¿no? Em, de otros de los que no mencioné, por ejemplo, es Ortega en el caso de Entre Delatores, que es aquel que va a denunciar a su superior y finalmente se descubre al final que es el engañado por su propia esposa con este militar al que se intenta denunciar, delatar, ¿no? El poeta Martín Fierrista, al quien obligan a recitar los muchachos en el momento de la quema de las iglesias y que lo tratan de viejito todo el tiempo. Le dicen, bueno, bueno, basta viejito, bueno, hasta acá llegamos viejito, ¿no? Incluso el Rigó, el subalterno de Viva la Patria, aunque yo perezca, ¿no? Y cómo lo usa
Gali como lo apadrina para usarlo, ¿no? Todo el tiempo en ese texto, ¿no? No sé si me está faltando alguno. Lo que sí me interesa marcar en relación con esto es cómo dos cuestiones, ¿no? Por un lado, cómo son todos personajes que se sienten, como decía, ¿no? Invadidos, amenazados, humillados por la prepotencia de los otros, esos otros que no se nombran directamente, pero se infiere todo el tiempo quiénes son, ¿no? Su irreverencia, su prepotencia, ¿no? La muchachada, la bulla, el ruido, ¿no? La cuestión de esto, los cuerpos, la masa, el montón que aparece todo el tiempo, ¿no? A la que esos otros, a los que no pueden oponerse, no saben cómo oponerse, son cobardes, no entienden, ¿no? Y justamente no pueden decir, son personajes que no pueden denunciar, ¿no? Eso que le pide Viñas al escritor, eso es lo que dice Viñas que tiene que hacer el escritor, ¿no? Entonces, son personas que no pueden decir, no pueden hablar, no pueden tomar posición, ¿no? Y eso me parece, y por otro lado aparece este mundo del peronismo que aparece casi como, decía, ¿no? De una forma connotada, casi espectral, está en todos lados y no está en ninguno. O sea, aparece como la referencia al libro, aparece como esa yegua, ¿no? Aparece en el avión negro, aparecen las referencias, la quema de las iglesias, pero no aparece esto de manera frontal. Y yo creo que este juego es fundamental porque es el modo en el que el lenguaje se va a cargar de sentido político en los relatos, ¿no? Justamente en lo que se juega entre decir señora y yegua. Digamos, ahí está todo el contenido político de la antinomia eh, ideológica y de clase que Viñas está exhibiendo, ¿no? En esto, por eso la idea de lo eludido en vez de lo elidido, ¿no? Viñas está exhibiendo, está y desmitificando en este juego. Y ahí también me acordaba de esto que decía Coan en relación con el uso de los demostrativos en Viñas, que está muy trabajado en estos cuentos, ¿no? Es, por ejemplo, em, esperen que se me fue el nombre, entre delatores, el Malter, el militar el que denuncia, ¿no? Habla en un momento, es un militar antiperonista, ¿no? Y habla, dice, ese imbécil y la mujer, ese imbécil es Perón, ¿no? El uso de los demostrativos que dan, por supuesto que reponen una oralidad, un verosímil realista de oralidad, ¿no? Así habla la gente, ¿no? No dice todo el tiempo quién es quién, pero también se cargan de sentidos políticos. Ese empieza a tener un tono, un matiz peyorativo, ¿no? Ese matrimonio, esa yegua, esa mujer, ¿no? Em, por supuesto, como ve, digamos, esta dimensión del uso del lenguaje se relaciona con lo que pasaba en la Semana Trágica, que habíamos visto cómo se iba cargando el lenguaje de sentido político a medida que avanzaba la narración, y también se va a relacionar con, por ejemplo, lo que vamos a ver en las próximas clases en teóricos, con el uso de esa mujer, ese demostrativo en Walsh, ¿no? Que ahí también se va cargando de sentido. Todo pasa por lo no dicho en ese diálogo entre el periodista y el militar paranoide, ¿no? Em, pero me parece que ya asoma acá en estos cuentos. Y también lo marco em, porque es un modo de empezar, de hablar no solo del peronismo, sino de la historia argentina en general, el concepto de nación, ¿no? Y de nuevo encadenar, plantear como cadenas de sentido que también aparecían en la Semana Trágica, que se vinculan con la configuración de la masculinidad, de la noción de patria y masculinidad, de justamente quién detenta el poder y de una lógica de
vencedores y vencidos, humillados, ¿no? Y humillados y poderosos, ¿no? Víctimas y victimarios, ¿no? Que va a ir trazando todo un arco en la novela, en esta serie de relatos, ¿no? Así como trazaba un arco en La Semana Trágica. De nuevo, como en La Semana Trágica veíamos, ¿no? Esta mente de Camilo que es fundamental para ir pensando cómo el personaje eh, va generando una imagen del otro cada vez más amenazante y frente a eso toma acción, ¿no? Como desde el lugar de cierta indiferencia al asesinato involuntario, impensado, ¿no? Y cómo se elegía ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Habíamos pensado como este lugar que no es el de la oligarquía, esta mentalidad que no es la de la oligarquía exactamente, que no es la de la clase obrera tampoco, sino como esta especie de clase media que se va polarizando progresivamente. Acá también hay algo de contar esa mentalidad, ¿no? No el peronismo, no los antiperonistas necesariamente, si bien hay varios, no, digo, no la oligarquía, sino esta clase media que se siente víctima de algo y no puede accionar, ¿no? De nuevo, aparecen muchos de estos personajes grises, ¿no? Y también podríamos pensar, y en este sentido hay algo que, perdón, que me olvidé de decir, ¿no? Que García Cedro también va a marcar, que me parece que es interesante para relacionar con estos puntos de vista que elige Viñas, que es, ¿no? Lo que ella llama, ella dice, lo que se observa en estos cuentos es un ajuste de cuentas, ¿no? Dice ella, que pretende saldar una deuda generacional, ¿no? Se va contra la clase media, dice García Cedro, contra las instituciones, contra los padres literarios, ¿no? El Martín Fierrista es un caso claro, ¿no? Este tipo que va por las calles recitando poesía y piensa que por eso hace la revolución y la revolución está pasando en otro lado, la violencia está en otro lado, ¿no? Y también contra los peronistas, ¿no? Dice García Cedro, ¿no? Sobre todo en esta imagen estas figuraciones que aparecen en el avión negro, en el cuento del avión negro, y esta mirada de quienes esperan que algo pase y que nunca va a llegar, que la llegada del avión negro, que era el mito de la vuelta de Perón, ¿no? La mirada esperanzada y la mirada del hijo que ya está desilusionado y no puede creer que el padre piense, ¿no? Eh, mantenga esa esperanza todavía, ¿no? eh, cuando lo que hay que hacer es tomar acción, ¿no? Todo el tiempo se trata de tomar acción. Y en tándem con esto, con estas críticas que menciona este, ¿no? Ajuste de cuentas que salda el libro en relación con esa generación de la cual ellos participan, pero esto, ¿no? Plantean un corte generacional, una ruptura generacional con lo que ya ocurrió y lo que los espera a ellos como en el porvenir, podríamos pensar. em, Creo que hay otra coordenada que habría digamos, que es interesante seguir en el arco que proponen, en el arco narrativo que proponen los cuentos, que tiene que ver con la aparición de la violencia, de una violencia mucho más, ya no de orden simbólico ni íntima. Bueno, hay algo que no trabajé por una cuestión de tiempo en los cuentos, pero que es de nuevo esta idea de, ¿no? La política invadiendo la intimidad más recóndita de la vida de los personajes, que también se veía en el caso de En la Semana Trágica, y que es, digo, ¿no? De nuevo retomo, ya no una violencia simbólica, eh, sino una violencia expresa. eh, e institucional, ¿no? Y en esto me parece que el quiebre que plantean los últimos dos cuentos es importante, sobre todo en Un solo cuerpo mudo, en el que, ¿no? Aparece algo que después va a ser retomado, yo pienso también. A mí siempre, no sé por qué, Coan me hace acordar mucho a Viñas y cada, digamos, leyendo estos cuentos y en La Semana Trágica pensé mucho en Dos veces junio,
Y de nuevo aparece esta idea de ¿no? la rutina la rutina de los espacios de tortura, ¿no? Aparecen estos dos personajes, Ferreira y Romano, como dos empleados directamente que se preocupan por su sueldo, ¿no? Torturando de una forma eficaz a quien piensan que es un bolche, ¿no? Y que se descubre al final es un cristiano, un católico, un religioso, ¿no? Em, y ya aparece esta idea de, ¿no? Como una violencia que ya no tiene que ver con la violencia del otro, del bárbaro, de la prepotencia del pueblo en la calle, sino que tiene que ver con una violencia institucionalizada, impartida desde el Estado e ilegal, ¿no? Como que ya estuviésemos encarando hacia otro espectro de problemas vinculados con el Estado y la política, ¿no? Em, y de hecho en un momento dice el narrador, ¿no? Dice, Ferreira tenía apuro por terminar. Eso era lo que más le preocupaba. Él quería ser más eficiente que los hombres de cuna. Que la bombita de la luz no se recalentara, ¿eh? ¿No? Está hablando la picana. Que nadie se fuera a quemar los dedos, que no se corriera la bola, que se estaban horas con un detenido. Y no era por vergüenza ni por miedo, solo por jerarquía. No cualquiera participaba de esas cosas. Una, traverso, el romano, tres o cuatro más. La jerarquía, esa lamparita brillante y la mano que le ardía. Y ese que estaba ahí sentado con las piernas despatarradas era de trapo y cerraba los ojos como si se dejara cunar. Se adormecía con los golpes. No sentía rabia, ni hambre, ni sueño, ni ganas de nada, ni siquiera dolor. No le dije que son duros los bolches, ¿no? Romano lo reemplazó nuevamente, la cuestión de seguir, ¿no? Sigue la tortura hasta que finalmente explotan, es como en el matadero, ¿no? El niño, el hombre explota sin decir nada y finalmente, ¿no? Sin confesar lo que supuestamente debería confesar y lo que descubren al final es, ¿no? Que tiene eh, ese trapito, ese hombre devenido en trapo, tiene escrito Sagrado Corazón de Jesús, ayúdame, o sea, no es nada que ver con un bolche, ¿no? Em, que de nuevo, ¿no? Acá ya hay otra clave de la política que tiene que ver con la tortura, con el uso de las instituciones para torturar eh, y con como la crueldad y la ignorancia de quienes imparten esa violencia, ¿no? Em, y lo mismo podría, digamos, y la comba final, es decir, todo eso, toda esa inacción, ese mundo de humillados que no pueden tomar posición y no pueden oponerse, lo desencadena, no va a desencadenar un proceso virtuoso, podríamos decir, sino desencadena eh, autoridades que usa la violencia de una forma arbitraria y según sus propias manos, ¿no? Según como su propio capricho. Y esto es algo que también se va a tematizar mucho en el último cuento de la serie, que es Viva la Patria, ¿no? En la el que ya em, aparecen dos personajes de nuevo militares, ¿no? Unos personajes recurrentes en el caso de Viñas. em, que funcionan como contrapunto de esos otros militares de entre delatores que son de la época del peronismo, Viva la patria aunque yo perezca, ¿no? En el que lo que se ve es el juego de la subalternidad entre Gali y Rigaud, ¿no? Como Gali va seduciendo de alguna manera a Rigaud y se va aprovechando de él, lo va humillando una vez más, ¿no? Em, eh, digamos, incluso esto, ¿no? Apropiándose no sé si apropiándose es el término, pero digo, em, esto, aprovechándose de su propia, de la novia de Rigó, ¿no? Rigó cede incluso a su novia, es el humillado del regimiento. em, y
como telón de fondo está un nuevo golpe, ¿no? Y una nueva toma de fuerza, toma por la fuerza del poder, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Em, Ahí también hay otro comentario muy interesante de García Cedro que dice, bueno, parte de los cambios que la decisión de sacar a la mención de Perón en Venganza, en el texto Venganza, como esta inclusión del relato contextualizado en la época de Frondizi tiene que ver con, dice García Cedro, con una mirada de Viñas que no se trata solo del peronismo, sino que el problema son las instituciones, ¿no? Digamos, por eso también esta idea de como el relato de los militares en la época peronista y el relato de los militares en la época frondicista, ¿no? Como el problema son los militares en todo caso, podríamos pensar, y el modo en que detentan el poder, ¿no? Y la mentalidad, la ideología que opera en la base del ejercicio de ese poder, ¿no? Que es algo que se despliega eh, todo el tiempo en estos relatos y que también vamos a ver, veíamos, por ejemplo, en La Semana Trágica, ¿no? A partir sobre todo de, del modo en que Viñas cifra en la masculinidad un ejercicio del poder humillante y antagónico que aparece muy plasmado en sus personajes, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá es un poco el recorrido que yo elegí hacer de los relatos. Por supuesto, hay otros recorridos posibles. No me quiero extender mucho más porque ya está, creo que ya pasamos la hora y pico. Pero bueno, en todo caso, podemos retomar la clase que viene, la próxima que nos veamos, que es, ya creo que va a ser, estoy pensando, 2 de octubre, jueves 2 de octubre. Nos vemos, reparto los parciales presenciales y, perdón, los parciales que tomé de manera presencial. Ya a esta hora, después de hablar 1 hora y media sin parar, ya no coordino. Y vamos a ver Borges, así que después yo igual voy a mandar un mail para reforzar para quienes no lleguen a ver la clase. Y por supuesto, les invito a que piensen sus propias relaciones sobre cómo aparece el peronismo configurado, ¿no? En estos relatos, cómo lo aborda Viñas, y también van a ir apareciendo otras ideas, creo yo, cuando tengamos los teóricos de esta unidad, que van a empezar poquito después, esa semana que nos reencontremos, con la mirada de Venturini, la mirada de Walsh, ¿no? Que creo que ahí hay muchas relaciones particularmente, ¿no? Para hacer, y Santa Evita, ¿no? También, porque es como retoma el relato de Walsh. Así que bueno, hasta acá, cualquier duda, ya saben, me pueden consultar por mail, y bueno, que tengan buena semana y nos reencontramos la otra semana con Borges.